Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta nueva emisión de su programa Tabú, producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que en esta ocasión transmite desde la cervecería mexicana El Santuario Labrú, ubicada aquí en Benito Juárez, número 67, en el centro histórico de la capital michoacana. Y bien, el día de hoy vamos a platicar acerca de la pantalla grande, enfocándonos en la comunidad trans. Y bueno, pues es que este tipo de sector de la población hoy en día ya participa precisamente en diferentes actividades en la sociedad. Uno de ellos, las artes. Y bueno, pues para eso vamos a platicar hoy en día con dos grandes del cine, dos monstruos. A mí me dijeron que así los tenía que presentar. Empezamos, bueno, obviamente le damos la bienvenida a Omar Vázquez Carmona, quien es doctorante en comunicación, arte y humanidades. También tiene estudios en filosofía y derecho. Omar, ¿qué tal? Bienvenido. Mil gracias por la invitación. Un placer. Gracias a ti. Y también de este lado, bueno, pues ya un querido amigo, compañero también, Luis Manuel Pacheco, quien es maestro en Historia del Arte. Luis Manuel, qué gusto. Qué gusto. Bueno, pues comencemos lanzando la primera pregunta al aire. Definamos qué es una persona trans. ¿Quién se anima? Bueno, ¿cuál definición? ¿La psicológica? La que tú creas conveniente. Que nos acerque, obviamente, a la cinematografía. Ay, por supuesto que la más común, ¿no? Una persona que está en una transición de sexo, que no se asume como su propio sexo, puede ser distinto, puede ser del sexo masculino al femenino o viceversa, del sexo femenino al masculino. Muy bien. Lo más simple. ¿Por qué creen que hoy en día precisamente este sector de la población, los trans, necesitan pues reflejar a través de narrativas todo lo que acontece en su diario vivir, en su vivir del día al día, en la pantalla grande, Omar? Bueno, creo que forma parte de un movimiento de los derechos humanos en los cuales finalmente se les ha conferido a los excluidos, a los marginados, a los que frecuentemente han sido estigmatizados en la sociedad occidental europea, entendiendo por México y toda América Latina lo que decía Octavio Paz, los lejanos occidentes, siempre habían sido de alguna otra forma despreciados o relegados, estigmatizados o excluidos. Entonces, desde que el DSM-3 en ese entonces eliminó en el 73 como una patología dentro de su catálogo la homosexualidad, esto vino abriendo poco a poco escenarios en América para que se fuera dando una mayor inclusión, que dejara de ser contemplada como una perversión, término que también sucumbirá por el 86, si bien es cierto sin ninguna fundamentación, pero en la vertiente de los derechos humanos contemporáneos nos encontramos justamente en ese contexto. Todas las personas que son los marginados, excluidos, estigmatizados socialmente han sido incorporados al ámbito social y gozan de prerrogativas y de derechos. El caso tal vez más confrontante en Europa actualmente sea el de los migrantes, que ahorita lo estamos viviendo mucho con Estados Unidos, pero en Europa es un problema ya que atañe a su tolerancia. Y dentro de este ámbito, las personas de los movimientos LGBT, queer y otras denominaciones han venido a tener un ámbito de inclusión. Así es. ¿Desde cuándo podemos decir que un transexual participa en películas? Híjole, hay una larga historia. Y bueno, para abundar sobre lo que este asunto de la marginalidad,
es uno de los temas que impulsa precisamente a una gran comunidad en todo el mundo a buscar sobre todo medios de expresión, de visibilización del movimiento, porque se tuvo que convertir en un movimiento al ser considerado al principio como una perversión dentro de los diagnósticos que mencionas, el DSM, todos los diagnósticos especializados psicológicos, pues es aberrante, ¿no? Al mismo tiempo, dices, ¿cómo es posible que una persona que busque una identidad a través de su sexualidad sea considerada como una perversión? Para empezar por ahí, creo que había la necesidad de buscar escapes, ¿no? Y entonces el arte, pues siempre se manifestaron, pues desde la pintura, de todos, esta sexualidad, pero ya el transvestismo, que es otra corriente, pues tiene muchos antecedentes. Yo no sé si exista en el cine mudo, yo creo que sí debe existir algún resquicio por ahí, alguna muestra que luego quedan también muy abandonados, muy olvidados inclusive, de pequeñas muestras de estas películas que se hacían de la vida diaria, ¿no? Como, bueno, los Lumière hacían cine sobre la vida diaria. Supongo que debe haber también cine sobre la vida... Lo cotidiano. Lo más cotidiano, pero también dentro de la vida oculta, por llamarlo, o la vida personal de la gente, la vida más íntima en este sentido, sin llegar a otro punto, a otro extremo que a lo mejor ya se ha tocado, o estaría bueno tocarlo alguna vez, que es la pornografía. Ese es otro asunto completamente diferente. Sí, porque evidentemente ahorita nos estamos enfocando en los transexuales, que bueno, sin lugar a duda, que no pueden escarbarle, ¿no?, dentro de la pornografía, pero sí desean expresar a través de su actuación algunos mensajes, me parece claro, pues obviamente al público. Tú, Omar, que eres más conocedor de fechas, de datos, ¿cuáles crees tú que hayan sido de las primeras películas que hayan dejado impacto, que hayan logrado impacto dentro de la sociedad con este tipo de personajes? Bueno, retomaría lo que decía Humberto Eco en Nadie acabará con los libros, y que se me hace una muy buena idea. No existe nada más inédito que lo ya visto. En efecto, como lo dice el maestro, el cine ha abordado estas temáticas casi desde sus albores. Desde 1918 tenemos películas donde una mujer pretende hacerse pasar por hombre, y hay una gran continuidad de primera escenificación de mujeres que tratan de transformarse como hombres hasta 1950. Ya será gracias a la factoría, a The Factory de Andy Warhol, quien va a ser el productor, quien va a protagonizar la primera película con personajes totalmente transexuales, y será en la década de los 60s, curiosamente con esta libertad sexual que caracterizó la difuminación del arte pop y de los medios de comunicación masiva que empiezan a predominar y a tener una presencia alrededor del mundo. Pero sí sería Andy Warhol el primer referente en América, el que podemos ubicar concretamente. Que ya se dio más como dar a conocer, ¿verdad? Más visible. Más visible, exacto. Por supuesto, porque el peso de Andy Warhol en muchas de las artes, sobre todo en la pintura, pero también en el cine, pues tenía que ver. Fíjate que en el mundo pop, pues está por supuesto el androginismo de David Bowie, por ejemplo. Que también es un referente casi en muchas otras manifestaciones. Así es. Bueno, pues me gustaría que nos pusiéramos a pensar cuántas películas ha habido, porque estamos prácticamente hablando ya de 60 años en la industria del cine, desde que se empieza a dar esta visibilización de estos personajes que, sin lugar a duda, hoy en día ya son interpretados por ellos mismos, porque están de acuerdo que antes eran personajes para los mismos actores. Y hoy en día ya se les dio hasta la oportunidad de poder ellos mismos participar siendo ellos, pues ellos mismos. Como tal, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa y regresamos aquí a Tabú? Así que no se despegue de su pantalla. Recuerde que estamos transmitiendo a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Regresamos. Pero yo creo que no era como tener que abrir las puertas, ¿me entiendes? Yo creo que el talento está, y no era como hay que abrir las puertas para ellos, no, simplemente se abrieron.
se abrieron porque hay mucho talento. El hecho de que actualmente gocen de fama y de prestigio algunos actores trans, nos debemos de remitir primero a su calidad histriónica, actoral, antes que a su orientación o preferencia sexual. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bien, pues esta noche Tabú nos acerca a la pantalla grande porque estamos platicando acerca de toda esta comunidad trans que se ha visibilizado a través de infinidad de producciones cinematográficas. Y bien, continuamos aquí con Luis Manuel y con mi querido Omar, que bueno, pues estábamos platicando precisamente acerca de todos esos actores, actrices, que sin lugar a duda también han logrado un gran reconocimiento, han obtenido nominaciones, incluso premios. ¿Y qué nos podemos llevar a casa, Omar, para reflexionar acerca precisamente de la actuación que han tenido estos personajes? Bueno, desde los albores de la actuación, el rol masculino, el varón ocupaba los roles femeninos. Entonces ha sido una época en la que poco a poco la inclusión, primero de las mujeres, que también habían sido excluidas y marginadas en el teatro, después lo serán en algún instante, serán poco a poco incorporadas dentro del cine. Las primeras películas tendrán como eje temático la mujer que trata de ser hombre. Que cambia, ¿no? De sexo. Sin embargo, ya para la época en que Warhol pone 3 actrices transexuales abiertamente, 3 hombres transvestidos, a escenificar sus vivencias, estaríamos hablando de la década de los 50, 60, es que podemos hablar que ellos ya no necesitan ser interpretados por alguien más, sino pueden ser interpretados por ellos mismos. Por ellos. Ahora bien, al margen de, eso es una apreciación de índole personal, al margen de su preferencia o orientación o deseo de transformación, creo que también habría que distinguir que no por el hecho de ser transexual significa que se es un buen actor. Claro. Ha habido excelentes actores que han interpretado roles de personas transexuales sin necesidad de que ellas sean en sí mismas transexuales. Tal vez lo que ahorita esté más en boga sea que sean los mismos actores transexuales escenificándose y personificándose. Sin embargo, también como se ha señalado, en el cine no es estrictamente necesario realizar esta función. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay una película que se volvió un referente en el cine norteamericano de hace unos pocos años, Boyhood, Historia de una vida, donde se quiso grabar toda la vida de un adolescente y lo que decían, pero qué necesidad había de esperar 4 o 5 años cuando se pueden utilizar efectos de maquillaje, imagen, actuación. Creo que sería lo mismo. El hecho de que actualmente gocen de fama y de prestigio algunos actores trans, nos debemos de remitir primero a su calidad histriónica, actoral, antes que a su orientación o preferencia sexual. Evidentemente también hay muchas veces en que reconocemos a esos actores. Platicábamos antes de la grabación del programa que efectivamente hay muchas películas que ya han sido reconocidas como, pues, evidentemente, grandes producciones cinematográficas. Sí, por supuesto que hay, digamos, una gran variedad de ejemplos, desde los que menciona Omar, desde los 60, 50, y han tenido en distintas etapas de la historia del cine su peso específico. Ahorita estaba recordando justamente hay muchos casos particulares, ¿no? Desde niños, por ejemplo, que ya traeremos ese tema, la infancia trans. Pero, por ejemplo, el caso de Transamérica, con una actriz mujer que hace el papel de un transexual, Felicity Huffman. Exacto. ¿No? Entonces, haz de cuenta que pues ella es mujer, pero hace el papel de un transexual, como si fuera un hombre en esa transición. Y hay una gran cantidad de ejemplos, el juego de lágrimas, The Crying Game, bueno, muchos llamarle blockbusters, que son los éxitos de taquilla, ¿no? Entonces, pero hay una gran cantidad también de películas que nos han demostrado que efectivamente hay actores o actrices trans
que han desarrollado papeles buenos o muy buenos actores, como la chica danesa, por ejemplo, que son actores en un sexo definido, pero que aventuran su ejercicio, vamos a llamarle ejercicio de extrapolación personal, que es el propio del actor, ¿sí? Para llevarlo a la pantalla de la manera más fiel posible. El caso más reciente que ya todos conocemos y al cual vamos a llegar todos indiscutiblemente, yo creo más adelante, pues es un caso también, y ahí sí se puede cuestionar severamente la calidad histriónica. ¿No? Pero ese es un caso especial. Y hay pues una gran cantidad de ejemplos. Guy Pearce hace el papel de transvestido o de drag, me parece, no sé cuál de los dos llevaba, en Las aventuras de Priscila, la reina del desierto. Esta película australiana que es una de las más conocidas, ¿no? De las más conocidas del género. Hugo Weaving, que es al que vemos también pues como mujer en esta película o como transexual. Hugo Weaving, ni más ni menos, es este malísimo agente de Matrix. Es el villano de Matrix. Fíjate, ¿no? O sea, cómo pasa de Matrix a otro contexto, ¿no? Otra temática. Sí, de hecho las películas que mencionabas, yo quería recordar, cada uno de nosotros tal vez en algún momento o contexto vivimos alguna película de estas temáticas, y a mí me tocó mucho del 92 The Crying Game. La música era de este homosexual. También, claro. Boy George, que hizo una adaptación de un tema antiguo, El juego de las lágrimas, y el drama de la actuación que vendrán en actor ganador del Oscar, que es la persona que le encarga a la pareja Stephen Rea, que va a aparecer también en V de Vendetta, y el amor que se le suscita por una pareja transexual, de la que finalmente descubre su transexualismo y de la que se da cuenta de que está profundamente enamorado. Creo que el director Neil Jordan, en esa capacidad que tiene de exploración de la subjetividad a los extremos de la culpa, del deseo, lo hace de una manera genial, ¿no? Y sí, en efecto, hay muchísimos, tendríamos que retomar muchísimos otros títulos. Platicábamos también de esta película de Finlandia, en la que pues como que se acerca un poco, ¿no?, a la cinematografía que estamos viviendo hoy en día, porque hay una producción también muy similar en reconocida plataforma, y me parece muy importante destacarlo, porque imagínate, ya desde Finlandia hasta México, Estados Unidos, gran cantidad de países que ya abrieron las puertas. El cine abre las puertas a los transexuales. Yo creo también que a lo mejor, mira, no voy digamos, a no estar de acuerdo un poco con eso, porque en primer lugar yo me asumo como una persona pro derechos sexuales de la humanidad, claro. Absolutamente, y estoy muy familiarizado con ello también. Pero yo creo que no era como tener que abrir las puertas, ¿me entiendes? Yo creo que el talento está, la asunción está, los directores están pendientes de eso, y no era como hay que abrir las puertas para ellos, no, simplemente se abrieron porque hay mucho talento, hay muchas temáticas, y la gran mayoría de las temáticas denuncian eso, la falta de espacios, la lucha personal, es decir, visibilizar esa lucha que enfrentan muchos transexuales es súper necesario desde el principio de los tiempos. Entonces yo creo que tanto así como tener que abrirles, no, es que tienen su propio peso específico, como yo decía, como seres humanos en esta transición. Retomo el ejemplo del niño en Mi vida en rosa, quiero platicar brevemente, que es una película que habla de que un niño, desde que tiene conciencia propia, dice, es que yo soy niña. Y llega un día con sus papás y les dice, oye, papá, yo soy niña. Y lo empiezan a vestir como niña. Y se enfrenta a una presión social tan horrible, tan espantosa, que sus mismos vecinos hacen que se salgan de su casa porque no tienen la capacidad de aceptar algo así en un niño, lo cual es un tema bastante delicado todavía, lamentablemente. Las infancias trans están muy señaladas, muy estigmatizadas. Fíjate que yo me refería a abrir las puertas en el sentido de que como antes precisamente era tabú, pues ahora ya no se ve tal como tal, ¿no? Sino que ya se le da la apertura
también incluso, bueno, pues a la comunidad a través de diferentes géneros. Porque eso también me gustaría comentar. ¿Qué géneros son los específicos en los que puede intervenir una historia para un transexual? Bueno, no solamente la película, creo que en la historia de la cinematografía, y tendríamos que buscar las referencias, hay excelentes documentales sobre vivencias de personas trans y su ámbito existencial de vivencia, cómo incide esta decisión en sus vidas y cómo se documenta esto. En Italia puede ser uno de ellos, un documental que yo recuerdo, puede ser en el Reino Unido, puede ser en Estados Unidos, o puede ser una tradición aceptada, como en el caso que ya mencionabas de Finlandia, que sigo considerando que México tiene extraordinarios temas y a veces no lo podemos abordar, y ha sido más bien un director de Chile quien haya podido abordar esa temática de los muches, que todos conocemos en Oaxaca. En Oaxaca. Y que finalmente hacen concursos de belleza y tienen una vivencia y una aceptación social tal como lo tiene la mujer hombre en Albania, como lo tienen este tercer sexo en la India, y que son aceptados socialmente, tienen un lugar. Eso es bien importante, Luis, llegar a ese punto de la señalización, de la marginación. Exacto. ¿No? O sea, cómo evidentemente estas personas tratan también de ganarse un lugar en la sociedad, porque también lo tienen, o sea, digo, siempre se dice, ¿no? Son seres humanos que evidentemente, bueno, pues también tienen derechos como todos. Sí, que se asumen de una manera diferente. Ahora, hablando de los géneros cinematográficos, hay un ejemplo que no sé si lo podamos tratar un poco más adelante o de una vez, porque nos va a llevar a ese otro, que es el musical. Y en el adelante. musical hay un extraordinario ejemplo que es una lección extraordinaria para cualquiera que se quiera meter en esto un poco más y conocer desde el punto de vista de un transexual cuáles son sus luchas personales. Se llama Hedwig and the Angry Inch. Sobre es un musical extraordinario con este hombre. Bueno, ahorita recordamos al director que hace el papel principal, dirige la película. Es un musical que además tiene el gran acierto que sus números musicales son en sonido directo. No hay un solo retoque en estudio, ni en doblaje, ni en nada. Fíjate. Se graban tal cual la historia de este joven que está buscando su sexualidad a través de un cambio de sexo. No lo logra por una fallida operación, de ahí de Angry Inch, la pulgada furiosa, le llaman, porque no traducido logra. al español. Sí, exacto, y entonces no logra la transición. Sin embargo, él sigue asumiéndose como mujer, utiliza maquillaje, cae un poco en el género del drag queen también, pero él busca su identidad como mujer. Es una historia bellísima en donde abordan desde el punto de vista filosófico, en palabras muy sencillas, a través de un número musical, qué significa ser homosexual y cómo el ser humano está dotado de dos sexos, según la teoría de la película. Claro. Está dotado de dos sexos y ya con el paso del tiempo decide hacia qué camino tomar. Además es bellísima la película. Tiene todo un historial, proviene del circuito Off-Broadway, basado en una obra de teatro que está fuera del circuito de Broadway, y la llevaron al cine y yo considero, muy personal, ¿Sí? que es el mejor musical en la historia del cine, Fíjate desde mi nada punto de más. vista. Es que estamos hablando de música, de drama, de comedia, podría ser, porque yo también he visto muchas películas ya relacionadas con los transexuales que te hacen reír, te hacen reflexionar, incluso documentales, como lo estás diciendo, claro. Y bueno, pues un tema muy importante también sería abarcar la identidad. Así que si les parece, regresando de la pausa, podemos comentar acerca de este punto que me parece muy interesante. Y antes de ir a la pausa, si me permiten dar también pues un agradecimiento, por supuesto, a la cervecería mexicana, el Santuario La Bru, que se encuentra ubicado en la calle Benito Juárez, número 67, aquí en el centro histórico de la capital michoacana, a quien, por supuesto, agradecemos las facilidades otorgadas para la realización de este programa. Así que no se mueva de su sillón, de su casa, quédese con nosotros porque esta noche es de tabú. Regresamos.
Eso no le quitaría, por ejemplo, el aura del hombre más atractivo que fue en su momento Valentino, siendo el homosexual. Me parece una situación completamente independiente. El hecho de que seas o no trans, o seas lo que seas, Exacto. si tienes talento, de todos modos tienes talento. Creo que es independientemente del género, de la preferencia sexual y de la orientación, es la capacidad histriónica, la capacidad de actuación, es tan mala. Continuamos con esta producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, el talento trans en el cine. Y bien, pues parte de nuestra dinámica es hacer unas preguntas con respuestas rápidas. ¿Les parece si comenzamos? Sí. Son sugerencias, son preguntas que hace precisamente nuestro público. Antes de se hace un monitoreo, un censo, entonces así llegamos a estas. ¿Es caro hacer este tipo de cine trans? Yo creo que cuesta lo mismo. Cuesta lo mismo y sería muy relativo. Lo mismo y relativo. Sí. Ok. ¿Consideran que llega a afectar este tipo de cine su consumo a niños y adolescentes? Buena pregunta. Si entendemos como afectación el hecho de que alguien que lo vea pueda tener algún tipo de sugerencia, insinuación o incidencia, creo que sí puede tener. De hecho, ese sería el propósito del arte, como decía Aristóteles. Generar una reacción emotiva. Y puede ser incluso para reafirmar. Ojo. Claro. Puede que haya gente que diga, es cierto, yo me siento así. Yo soy. Claro. Puede ser. Muy bien. ¿Qué papel será más difícil desempeñar? ¿Un trans masculino o un trans femenino? Pues, te toca, Omar, te toca. Creo que sería solamente un histrión, sí, un verdadero actor el que pudiera manifestarlo. Robert De Niro ha hecho excelentes caracterizaciones y yo lo vi en una película con Patrick Swayze y Snipes y no es su papel más logrado. Claro. Realmente creo que no, incluso lo hizo en Stardust, donde está genial, para mí extraordinario en un papel de homosexual. Entonces no sabría cuál les dificultaría más. Me parece que está el caso de Gene Hackman, creo, en La Jaula de las Locas. No, La Jaula de las Locas también. Sí. La Jaula de las Locas, que tienes a 3 grandísimos actores haciendo esto. O viceversa, el caso de Ellen Page, esta joven que hizo Juno, la adolescente Juno, y que después dijo, yo ya no soy mujer, soy hombre, y ya creo que no ha hecho papeles de hombre todavía, pero bueno. Felicity Huffman, retomamos, que hizo el papel de un transexual siendo mujer. Ella es mujer. Y pues hay muchos casos, yo creo que son... no sé. Infinidad. Sí. Bueno, la última. ¿Quién se podría considerar él o la estrella trans con más éxito y talento de todos los tiempos? ¿Que sea trans? Un actor trans. Un actor trans con más éxito y talento. Yo creo, no sé si tú estés de acuerdo, Omar, John Cameron Mitchell, pero no es trans o sí es trans. No tendría claro. Yo ya no recuerdo haberlo visto después de la película y es más, yo ya no lo concibo como otra cosa más que una mujer. John Cameron Mitchell, el de Hedwig and the Angry Inch, que es extraordinario el papel, pero no sé si ya después siguió. Incluso iba a retomar también la puesta en escena, la regresaron a Broadway después del éxito de la película, porque es exitosísima. Y es muy buena, en realidad es muy buena. Yo no sé cómo se lleva un Oscar, pero bueno. Y la hace Neil Patrick Harris, el de How I Met Your Mother, en la puesta en escena, en teatro, también extraordinario, extraordinario. Y de ahí, creo que no sé, yo no sé. No, lo que podemos decir es que la ganadora del primer actor, actriz, en este caso sería Lavien Rose, justamente del certamen de Cannes, sobre el drama de la asunción de una sexualidad infantil transvestida. ¿El niño? El niño. Sí, el niño. Ludovico, creo que era el personaje, se llamaba Ludovico en la película. Ludovico. Así es. Oye, pues qué interesante, la verdad, esta es una conversación que sin lugar a duda pues nos hace también aprender y pues probablemente hasta una curiosidad, ¿no?, de nuestro espectador que quiera ver todas estas producciones cinematográficas. ¿Ustedes cómo creen que se recibió el cine trans en nuestro país? De la mejor. Porque estamos hablando de producciones fuera de México, pero ya aquí
aquí en México? ¿Cómo estamos en ese tema? Mira, creo que la película más reivindicativa del género trans la lleva a cabo Arturo Ripstein con El lugar sin límites. Me parece que es del 77. Y Roberto Cobo hace el papel de actorazo, pero bueno, genial. No es trans. ¿No? Sin embargo, hace el papel de lo que en ese entonces se asumía como un homosexual, no precisamente un trans, porque hacía en un cabaret que tenía el padre de una de las señoras, en fin, bueno, en un cabaret, y él hacía un espectáculo de flamenco y salía como una bailarina flamenca, Roberto Cobo, sí. La Manuela se llamaba. Manuela. La Manuela, ¿no? La película se llama El lugar sin límites. Es una producción de 1977. Así es. Estamos hablando, fíjate, sí, ya desde la década de los 70, de los ya 70. Cómo empezaba, ya empezaba este tipo de cine. Pues yo estuve rebuscando si existía algo de atrás o en tiempo atrás de esto y no encontré gran cosa. Me parece que es el mejor ejemplo que hay y el que trata además, cosa que no es muy común en Ripstein, porque tiene muchos altibajos en su filmografía, pero trata con todo respeto y con su justo lugar en la sociedad, con todo respeto y con su peso específico, como decía, el lugar de un trans, que además es padre de una de las muchachas que está enamorada de este hombre, que es Gonzalo Vega. Sí. Oye, pero y el papá también está enamorado de él. Igual Gonzalo Vega, ¿no? Creo Genial. Que fue uno de los actores dramáticos más importantes de México, que también se dedicaba muchas veces a escarbar, ¿no? También ese sentido, esa figura del trans. Pues lo hizo en el teatro, ¿no? Exacto, la señora presidenta, claro. Así es. Y bueno, sobre todo también hacer como énfasis en que hoy en día se están haciendo producciones, no aquí mexicanas, como el caso ya tenemos ahorita muy en boga, que hace unos días se dio precisamente de Emilia Pérez. Ajá, ¿no? claro. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta película? Pues realmente yo coincidiría en que existen comedias musicales mucho más elaboradas, incluso recordaba la más reciente de Annette, que actores de Hollywood interpretaban musicales y creo que hay musicales con un contenido. Lo que yo rescataría más de la película, de verdad, dentro de ese juego de contradicciones que tiene, que me resulta muy interesante, de un actor que era hombre, que decide transformarse en mujer y que después como personaje decide transformarse en hombre y tomando la figura de este hombre fuerte que finalmente se identifica como un criminal, como un capo, como una especie de narcotraficante. Creo que si incide en la desacralización de esta imagen que desgraciadamente a nivel cultural lo tenemos muy justipreciado y se exhibe en una comedia y se le desacraliza y se lo ubica en su dimensión humana, creo que sería lo más valioso para mi juicio. A mi juicio, reitero, bajo mi criterio interpretativo. ¿A qué me refiero? Porque generalmente este tipo de personajes se les endiosa, se les admira, se les envidia. Uno quiere ser como ellos desde los niveles de pobreza, del establishment que logran de estabilidad económica, de fama, de gloria, de compañías. El hecho de que se le desacralice, de que se le dé una dimensión humana tan contradictoria como que finalmente roza en la comedia, hasta en un sentido hasta burlón. Involuntario. Creo que sería para mí el más grande logro. A mi juicio, el más grande logro que pudiera tener la película. Me encanta la lógica de Omar, porque es exactamente lo que se tiene que hacer en términos sociológicos en este asunto del narco, es justamente incidir en esta justa dimensión que tienen estos personajes. No son para nada algo que podamos endiosar a través de la pantalla grande, por supuesto que no, que eso es lo que hace el cine mexicano y la televisión mexicana, y que por eso lo detesto con toda mi alma, porque yo qué necesidad tengo de ir a ver esas miserias a la pantalla grande, y lo hace con mucha ligereza ciertamente, pero no lo logra, para mí no lo logra en términos estéticos y en términos de producción,
No lo logran. Oye, Luis, ¿y qué opinión tienes acerca también de todo ese boom mediático que se dio en torno a la película? Tanto, obviamente, con los actores, con todo este tema de las nominaciones y que ahora sí te elevo y ahora no, ya estás vetada. O sea, estamos hablando que incluso el productor, el director de esta película, el francés, Sí. le dio la espalda a la protagonista. Sí, bueno, ahí el tema de la protagonista ese es otro asunto, pero venía con una muy buena trayectoria. Creo que debutó, no en Cannes, debutó me parece en la Mostra de Venecia y recibió, no sé, 17 minutos de aplausos. Yo qué sé, ¿no? Es que ya son más y más y más. Es que ya dices, bueno, ¿cómo vamos a medir la calidad de una película? ¿Cuánto duran los aplausos? Por el amor de Dios, eso ya no debe de pasar. Ya, por favor, acaben con ello. Pero me parece que venía muy bien hasta que la empezó a ver más gente. Hasta que la gente llegó a las salas y dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? A ver, les platico. El opening es nada más para que tengan una idea quienes no la han visto. Yo tampoco la vi, yo dije, yo ya no la veo, gracias. Yo ya no la vi. ¿Saliste? Me salí porque es cantaleta de se compran colchones, tratado con una reverberancia y de ahí se liga al primer musical con esta Zoe Saldaña, ¿verdad? Saldaña. Creo que sí. Se liga con este musical y de repente dices, espérate, ¿qué está pasando? Y de repente abundan en vacíos, abundan en despropósitos hasta lingüísticos. No vale absolutamente la pena, me parece. Y eso creo que le sirvió mucho a la academia para tener más audiencia. Por supuesto que le sirvió la recaudación a la película para tener más audiencia y decir, ¿qué está pasando? Yo quiero verla, ¿por qué están hablando mal de ella? Pero en términos así reales tú vas y dices, ay, ¿cómo crees? ¿Crees que haya sido estrategia también? No, ¿No? fue involuntaria también. También involuntaria. O sea, dijeron, oye, mira, está generando toda esta controversia, vamos a seguirle metiendo leña al fuego, como que aprovecharon más bien. Bueno, pues ahí está, fíjate, la opinión. O sea, ¿a ti sí te pareció una buena película? ¿Te gusta? Me parece que logra esta posibilidad interpretativa, a mi juicio. Puede darse esta posibilidad interpretativa que sería lo que recuperaría. Pero sí coincido en que no es una película muy acabada. Creo que Cannes no, o sea, la premió, le dio un prestigio, le dio un cierto nombre. Ahora todo lo demás no sabría cómo definirlo porque ahora los medios de comunicación postulan la máxima de no importa, no existe la mala publicidad y lo podemos ver con Donald Trump. No existe la mala publicidad, lo importante es que hablen de ti. Y no hay mala publicidad, hay buena y aunque te fenestren, es buena. ¿Crees que haya sido buena la actuación? Del protagonista. Sí, de la protagonista. No es lo más acabado que yo he visto en términos. Para nominaciones que ahorita vienen, que serían los premios para algún Oscar, no, diferiría mucho de otras verdaderas caracterizaciones. Y además, ¿contra quién está compitiendo? ¿Contra quiénes está compitiendo? Sí. No, bueno, pues no lo vayan a hacer. Ahí ya tenemos también para pensar más, ¿no? A mí me parece muy importante destacar que pues también en México ya están aumentando este tipo de producciones que están dando también oportunidad a otros actores a que se den a conocer, porque también hay ya muchos actores, como tú decías, desde niños hasta adolescentes, jóvenes, que también ya se integran a este tipo de comunidad trans. Y me parece válido, ¿no? Me parece válido que también haya oportunidades para que ellos pues destaquen en el ámbito de la cinematografía. Es que me parece, insisto, me parece una situación completamente independiente. El hecho de que seas o no trans, o seas lo que seas, exacto. Si tienes talento, de todos modos tienes talento. Aunque no lo seas. Lo que seas, ¿verdad? es decir, exacto. Si eres un hombre o una mujer, si eres un hombre trans, una mujer trans, eso es completamente independiente. No es un grado de valorización actoral, pues, por llamarlo de alguna manera. Yo lo creo así. Yo sí, adelante. Perdón, no, es que mencionaría incluso en respaldo. Eso no le quitaría, por ejemplo, la obra del hombre más atractivo que fue en su momento Valentino, siendo el homosexual, de un James Dean, un rebelde sin causa, que se especula que probablemente sea homosexual, un Marlon Brandon, que era una escenificación el brutal. Mismo David Bowie, ¿no? Pues sí, David Bowie que la asumía, o pensemos en otros actores en ese sentido, ¿no? Que finalmente gozaban. Rod Hudson, de hombre duro, de hombre muy varonil, muy masculino,
y que finalmente sucumbe ante el VIH en Mauricio la década de Garcés. los 80s, Mauricio Garcés en el caso de Por México. ejemplo. Entonces, creo que es independientemente del género, de la preferencia sexual y de la orientación, es la capacidad histriónica, la capacidad de actuación está al margen. Así es, pues precisamente ahí estamos de acuerdo los tres. Tenemos que visualizarnos y enfocarnos en lo que es el talento Sobre todo. Claro. trans en el cine. Claro. Precisamente es el tema de esta noche en Tabú. Yo los invito a que hagamos una pausa, pero antes agradecemos a la cervecería mexicana El Santuario Labrú, ubicada aquí en la calle Benito Juárez, número 67, en el centro histórico de la capital michoacana, las facilidades para la realización de este programa. No se vaya, quédese con nosotros, regresamos con más porque esta noche es de Tabú. Volvemos. También los medios de comunicación nos educan. El cine es uno de los vehículos de culturización y educación más extraordinarios que hay. Si consideramos, bueno, la noción misma de tabú sería con una relación con lo sagrado. Y si hay algo que caracteriza a la sociedad occidental contemporánea es de que ya no hay nada que transgredir. Gracias por continuar con nosotros en su programa Tabú, producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bien, estamos enfocándonos esta noche en el tema del talento trans en la cinematografía y platicábamos acerca de todos esos actores, actrices que han dado vida a los personajes, grandes personajes dentro de estas producciones. Me parece también muy importante pues reconocer a todos y cada uno de ellos, pero me gustaría saber cuánto cine trans se hace hoy en día, si es mucho o si es poco. Como temática. Ajá. No, sigue siendo una temática marginal. De hecho, Tabú. cualquier si consideramos, bueno, la noción misma de tabú sería con una relación con lo sagrado. Y si hay algo que caracteriza a la sociedad occidental contemporánea es de que ya no hay nada que transgredir, porque todo parece permitido, ¿no? Todo está cínicamente permitido, como decía Fedor Dostoyevsky, si Dios está muerto, todo está cínicamente permitido, pensando en términos de un fundamento. Sí estamos asistiendo parece ser el crepúsculo de la cultura cristiana occidental, sin que esto signifique que se haya elegido una nueva posibilidad de valores, de estimativas, de símbolos, de lenguajes. Ahora, como temática, siempre la homosexualidad está documentada. 1 de cada 10 personas, por estadística, tendrá esta tendencia, esta orientación, esta peculiaridad o particularidad. No sigue siendo un tema marginal, no es para generalizarse. Ahora, podríamos decirlo en términos psicoanalíticos, pues toda libido humana, toda sexualidad humana tiene un componente homosexual, así de la misma manera que todos tenemos un componente perverso, un componente heterosexual y un componente narcisista. La diferencia son las dosis de las cucharadas. O sea, finalmente, ¿cuántas cucharadas tenemos de qué? Claro. Porque ya demostramos que, por lo menos en el término del discurso psicoanalítico, la diferencia entre uno y otro no son más que una cuestión de cantidad, que finalmente incidirá en la calidad. Así que un componente homosexual, absolutamente el más heterosexual de los hombres lo va a tener, y tal vez el que más compulsivamente se asuma como tal, evidencie lo contrario. Entonces, pues es una posibilidad muy humana. Compulsivo en términos, en tanto psique, ¿no? La Sí, psique. Pero sí. Me parece extraordinario lo que dices. Sí, nacemos dotados, incluso biológicamente, Sí. nacemos dotados de una dosis de material genético que pertenece al género masculino, al género femenino, que socialmente, psicológicamente se vaya perfilando y exacto, y te orilla una cosa u otra. Me parece que en ese sentido sí sigue habiendo una participación de la diversidad sexual en medios de comunicación y específicamente en el cine en este caso, muy baja. Afortunadamente, y en el caso de temas como, voy a poner 2 ejemplos un poco raros, pero bueno, el ejemplo de Emilia Pérez, ¿no? Ojalá sirva para abrir un poco más ese espacio, y parece que lo va a hacer. Eso es lo bueno, eso me gusta.
porque parece que finalmente va a haber un lugar mucho más amplio para la expresión, por lo que está logrando Carla Sofía Gascón, con todo este asunto que trae detrás, que ese es otro tema que es muy criticable. Pero el otro caso, en la cultura popular mexicana, acabamos de tener un ejemplo que es extraordinario. Y la critico porque no me parece que tenga mucho valor, pero es extraordinario en el sentido de que abrió espacios. El tema de esta mujer, Wendy, ¿sí, verdad? Sí. En la televisión mexicana, y que abrió completamente el espacio, y lo hizo de una manera que a mí me parece... Visibilizó. Con exacto, con una visión, más bien una visibilidad que no se lograba antes. Afortunadamente existen estos ejemplos. Creo que en ese sentido se puede, lo que dice la pregunta, puede irse incrementando la participación de este sector de la sociedad, que al final de cuentas. Tú que te relacionas mucho, obviamente por tu profesión, maestro en Historia del Arte, ¿crees que hay algún aprendizaje de todo este cine con trans para la sociedad? Tiene que haberlo. Si la gente se decide a ver estos ejemplos, que abordamos muy pocos en realidad, tiene que haberlo para educarnos, porque también los medios de comunicación nos educan. El cine es uno de los vehículos de culturización y educación más extraordinarios que hay, porque son las historias. Lo que me mencionabas de tu película favorita, que es The Crying Game, pues es que son directores que tienen una manera de plantearlo extraordinaria, y son verdaderos libros visuales, ¿no?, para nosotros y para el público en general que asiste a un cine, a una pantalla grande, bajo esta experiencia de aislarte, etcétera, etcétera. Me parece que sí es un vehículo de culturización y educación extraordinario, y puede y debe ser mucho más y más. Necesitamos eso. Necesitamos más. ¿Lo necesitamos en México, Omar? Pues me gustaría continuar parte de lo que decían. Hay un texto que me gustaría mucho poder recomendar, se llama La filosofía se ha vuelto loca, de un autor de la Sorbona en Francia, que se llama Jean-François Runenstein. Y justamente parte del desconocimiento que a veces se tiene de todo esto. El auge de la palabra género empezó en la década de los 50 con sus estudios de sexualidad. Finalmente, de un par de gemelos que son sometidos a un procedimiento de hermafroditismo, el cual está demostrado estadísticamente que es uno de cada 100,000 casos. Entonces trata de extrapolar las condiciones y hacerlas válidas en la transformación de los sexos de estos postulados. Entonces, el fracaso, el alcoholismo de uno de ellos y el suicidio del otro vienen a evidenciar un fracaso que generalmente se obvia y se desconoce. Ahora, la vida del mismo el mismo que emplea estos conceptos, que es John Money, no lo sabemos. Ahora, ¿cuáles van a ser las implicaciones y consecuencias de renunciar y decir lo que mencionabas muy bien, maestro, restringir el ámbito de o es natura o es cultura y de manera antagónica? Pues no sabemos si terminemos en nociones de transespecie, que actualmente se están dando ya, gentes que se asumen como gatos, perros, sí, o transgéneros o con relaciones zoofílicas permitidas. No sabemos el hecho de que si alguien se asuma transcronológico y yo diga que soy un jovenzuelo de 20 años o que diga que yo soy un transnobiliario, porque en realidad yo soy descendiente de alguna familia noble. Omar, es que platicábamos con Luis eso precisamente. Hay tantas vertientes ya es que hay dentro de la sexualidad que de veras debemos tener, pues, también un conocimiento, por así decirlo, también para justificar cada una de ellas, ¿no? Sí, por lo menos en la asunción de una práctica discursiva que es nuestra vida misma, ¿no? Claro. O sea, yo estoy poniendo en práctica mi propio discurso, pero ¿de dónde lo estoy basando? Para no terminar en la confrontación que se ha dado, por ejemplo, mucho de los grupos feministas que se volvieron antagónicos con los grupos de estas comunidades LGBT, cuando ellas fueron las que abrieron la puerta a los movimientos débiles, a los excluidos y los marginados, y que ahora la subjetividad parece un mosaico de múltiples crisoles, de múltiples colores, donde cada quien está fragmentado defendiendo una identidad, como le dice Elizabeth Rudinesco, un problema de identidad, un problema de definición, de autodefinición, y un conflicto muy focalizado y muy propio y muy íntimo, totalmente desvinculado con los demás. O sea, yo soy una persona negra, transexual y hombre.
Entonces no tengo nada que ver con una persona mujer transexual. Dices, espérate, no entiendo esa reclusión en un mundo de subjetividades cada vez más exacerbado y parece un mar cada vez más profundo. Más difuso. Más difuso y cada vez más separado de los demás. Sí. Cada vez más excluido, pero de que parece una agenda en el caso de Wendy, pues yo a veces pienso también es una agenda de los medios de comunicación. Que definitivamente. Por supuesto, hay muchos discursos que ellos están jalando para su propio molino. Claro, así es que el mundo está cambiando. Por supuesto. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues me pareció muy interesante esta plática. Me gustaría, antes de despedir el programa, que nos hicieran pues ser parte de esta conversación, probablemente a través de redes sociales, que pues si tienen alguna para que quieran compartirla con nuestro público, se puedan acercar a ustedes, comentar algo acerca de este programa o simplemente pues buscarlos en redes, platicar, Claro que sí, conocerlos un poquito más, Luis. Para seguir la discusión, por Claro. supuesto, es súper saludable. Estoy en X, ahora X. Sí, estoy en X. ¿X? Pues sí, Sí. es @segovianogto. Así es, Omar. Pues yo estoy leyendo un libro de que hay que acabar con las redes sociales, así que no sabría... No acabes con las redes No, sociales porque si no, ¿cómo de la crees? colección Debate, entonces no tendría una plataforma, más bien, o continuamos en sintonía del sistema michoacano. Del sistema michoacano. Muy bien. Pues ahí está la participación de estos dos queridos amigos, colaboradores del sistema michoacano de radio y televisión, con quienes hoy descubrimos y aprendimos un poco más de lo que es la comunidad trans en el cine. Así que agradezco su Gracias, participación. Dafne. Muchísimas Mil gracias. gracias. Muchas gracias. Qué gusto conocerte, Omar. A Luisito Un ya placer. tenía rato que lo conocía, pero a ti Sí. no. Qué bueno. Me da mucho gusto. Gracias. Bien, pues así llegamos al final de este programa. Agradezco su atención y recuerde visitar, por supuesto, aquí en el Centro Histórico de la capital michoacana, esta cervecería mexicana, el Santuario La Bru, ubicada aquí en la calle de Benito Juárez, número 67, a quien agradecemos las facilidades otorgadas para la realización de este programa. Yo me despido, soy Dafne Gutiérrez y lo esperamos junto a Luisa Zamudio en la próxima emisión de Tabú. Muy buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó